Hola amigas y amigos. Fucking Misterio presenta Vampiros eran los de antes. Si ustedes esperan que en este video le digamos cómo matar vampiros, no lo van a conseguir. Fuera de que el fuego, la estaca en el corazón, pero principalmente el fuego, o una espada láser, cortarle la cabeza. No, eso es un zombie, pero igual. Yo creo que cualquiera que le corten la cabeza, sea vampiro, hombre lobo o zombie, no va a vivir. Porque la cabeza la precisan. Pero es importante que ustedes sepan que antes los vampiros eran mejores que los de ahora. Por ejemplo, mucho se ha hablado sobre los vampiros y demás animalejos nocturnos. En el mundo en que vivimos, carente de misterios reales, la gente atosigada de realidad es atraída por la magia o los fenómenos sobrenaturales. Sobre fines del siglo pasado, probablemente influida por la caída de las ideologías predominantes, una parte de la sociedad se ha volcado hacia la mística, disciplina que ha dado pingües ganancias a grupos de seres de pelos largos y ropas ridículas que abundan en barrios medianamente acaudalados. Chardonnay argentino. No sangre. Si me van a identificar en el mundo de vampiros, identifíquenme más como Van Helsing que como vampiro. Las medicinas alternativas, las fuerzas alternativas, las comidas alternativas, las filosofías alternativas y el sexo alternativo, entre otras cosas, se han posesionado de la razón científica y la transformaron en sin razón. Ya desde los orígenes de la historia se menciona la existencia de los chamanes, médicos brujos y otros esperpentos típicos del folclore primigenio. Ellos siempre han luchado contra las fuerzas oscuras en pro de la tribu y las ganancias que esto les reporta. Especialmente han luchado más intensamente si las fuerzas oscuras no son más que mitos creados por ellos mismos. Entre los enemigos más formidables de los que portan la cruz cristiana están los vampiros. Ellos son asociados a la quimera de la inmortalidad y ese es el probable origen de su atractivo. El hombre siempre ha tenido la obsesión de ser eterno. El continuo intento de escamoteársele a la muerte es una constante y es por eso, con motos incluidas, por lo que nuestros antepasados cargaron sus folclores de dioses, espíritus, muertos vivos y obviamente vampiros. Existen dos maneras básicas de escaparle a la muerte. Una es por medio del bien, consistiendo primordialmente en hacer alguna boludez santificante para que alguno de los tantos dioses que nos han creado, Jehová, Yahvé, Buda, Odín, Alá, Ka o Tito el heladero cósmico, se fijen en nosotros y decidan resucitarnos, y otra por su oponente obvio y único, el mal. Ojo con Tito el heladero cósmico, tiene unos poderes inconmensurables. Los que se van por las buenas ascienden a los cielos, recorren el universo o aparecen desde el interior de una caverna después de alguna crucifixión snaf, más si es reconstruida por Mel Gibson. En cambio, los que se van por las malas lo hacen ayudados por Satanás, sus esbirros deformes, espíritus de la naturaleza, extraterrestres con muy mal humor y otros energúmenos integrantes de la parafernalia del reino de la maldad. De ese segundo grupo nos vamos a encargar hoy, intentando desentrañar sus mitos y dando una imagen aproximada de la verdad que realmente no conozco ni creo que alguien domine más allá de su obvia ficción. Desde los albores de la historia humana, se ha susurrado sobre muertos que se levantan de sus tumbas y recorren las moradas de los vivos en busca de la fuerza vital, algo parecido a los prestamistas pero mucho menos siniestro e implacable. El tema de la sangre como alimento de tales esperpentos es obvio. Siempre se consideró la sangre como un elemento mágico y de gran poder. La sangre es la gasolina de los seres vivos, y el vampiro requería llenar su tanque de vez en cuando. La antigua Europa era prolífica de estas leyendas. Existían historias de finados que después de un tiempo de retiro forzoso, no me digan que no tengo una voz media morbosa,
eran desenterrados por la dudosa sospecha de que sus ex esposas comenzaban a bajar de peso, a cubrirse de ojeras y no cobraban la pensión alimenticia. A mí me gustaría bajar de peso. Cuando los desdichados eran sacados a la luz nuevamente, se encontraban gorditos y rozagantes dentro de sus tumbas como si recién hubieran sido enterrados. De más está decir que a los lugareños no les caía muy en gracia tal actitud, por lo que decidían transformar a los pobrecillos en alfileteros para estacas de madera. Otros eran separados arbitrariamente sus cabezas, seguidamente las víctimas se dedicaban a jugar al fútbol o a conducir programas de concurso de TV, y los menos quemados en hogueras. Eso ya no podían ser más nada. Obviamente los dones de la inmortalidad acarreaban dolorosos y poco sensibles problemas muy difíciles de solucionar, aunque por las crónicas es fácil aventurar que los adeptos a tal gremio monstrueril no se hacían de rogar para continuar con sus tropelías hemoglobínicas hasta que su garantía de perpetuidad sobre la tierra caducara en manos de un Peter Cushing desabrido y aguafiestas. ¿Cómo me rompe la bola la moto? Situándonos más en hechos históricos ortodoxos y no en comentarios de pueblerinos y magistrados de gran imaginación y muy poco juicio, podemos recordar al inefable Dracul, dragón, diablo, bicharraco, maligno, etc., o Vlad Tepes, también llamado el Empalador. Este sujeto, y no el empanador, o sea, no era el tipo que hacía empanadas, era el tipo que empalaba. Este sujeto fue uno de los príncipes cristianos que le enseñó a los pobres turcos que el cristianismo no solo consistía en jugar a la WWE con los leones, dejarse clavar en cruces o hacer prestidigitación con panes o peces, sino también en sentar a gente grande en largos y dolorosos palos con la consabida hemorroides letal. Vlad era una persona de enorme buen gusto. Acostumbraba a decorar sus almuerzos con miles de cadáveres en estado de descomposición, turcos que aullaban de dolor sobre su correspondiente banquito de 3 centímetros de espesor, y era tan amable y condescendiente con sus invitados que una vez que uno se quejó del intenso olor a descomposición, con gran cortesía y sentido de la hospitalidad lo mandó a empalar más arriba que los demás para que de esa forma no fuera molestado por el fétido aroma. Un tipo, Vlad Tepes, increíble. Rechacé varias invitaciones a comer, pero bueno, eso ya es otro tema. Entre todos los dones que a este noble príncipe se le atribuían estaba el de vampiro. Muchos decían que bebía sangre para prolongar su vida y otro que se alimentaba de carne humana. Como corolario de sus excitantes ocupaciones existe la historia de que fue traicionado para que su cabeza adornara la puerta de una ciudad, y otra que el esqueleto que se hallaba en su tumba no era el suyo, sino el de un enano de un circo que atravesara Transilvania y cuya habilidad única consistía en ser el enano gigante, medio 1,75 m. Bram Stoker lo inmortalizó en Drácula, no al enano, a Vlad Tepes, y desde Murnau hasta Coppola se han llenado los bolsillos con su retorcida y vil historia de succiones y vuelos clandestinos. Para concluir este capítulo, les contaré una historia que profesionales de extrema derecha deberían leer. Una vez, Vlad Tepes anunció que bajo su mandato no habría más pobres. Para ello equipó un gigantesco edificio de madera con mesa llena de apetitosos alimentos y vino, e invitó a todos los que no tenían donde dormir para que compartieran un almuerzo con él. Cuando el festín finalizaba, salió del edificio y lo quemó con todos los desgraciados adentro. Moraleja: si usted es indigente y votó a la extrema derecha, después de que el candidato de esa agrupación política sea electo presidente, no asista al asado de festejo por la victoria. Más si es en un enorme edificio de madera rodeado por gente rapada que porta antorchas encendidas. En el capítulo anterior, nuestro héroe Vlad Tepes colgaba de un risco mientras su amada Elisabetta se batía en brazos del malvado Pierno de Yuna. Eso es un recordatorio. Capítulo 2. Los vampiros de hoy. A pesar de que el Drácula de Coppola, Apocalipsis Now, El Padrino, se sitúa cronológicamente a finales del siglo pasado, su visión del erotismo es típica de fines del siglo XX, y los clipeos e imágenes de la llegada del conde a Londres y la escena entre él y Lucy, con el deslizarse por los laberintos vegetales casi en un paso de ballet, pecan de demasiado inspirados en el film Leyenda de Ridley Scott. Yo que ustedes me fijo
en la parte donde le cortan el cuerno al unicornio en Leyenda y todos los fenómenos que produce eso, y la escena donde Drácula llega a Londres y Lucy sale bajo la tormenta a recibirlo. Lucy, pobre, tenía un hambre de hombres que se moría en la Drácula de Coppola. Fuera de las similitudes, las transformaciones del príncipe en animalejos repelentes y los posmodernos chistes de Van Helsing mientras devora un trozo de carne sangrante son todos elementos de un cine contemporáneo completamente diferente de aquellos anticuados vampiros de Lugosi Lee que tanto deleitan hoy a los vetustos aficionados al cine de terror. Vetustos como yo. Un poco más atrás en el tiempo, tenemos a los adolescentes de la excelente Los Boys, de un Schumacher sin neón ni nalgas masculinas cubiertas por cuero reluciente, con climas sugestivos donde no se sabe qué va a pasar de un momento a otro, ni la forma definitiva de los vampiros, donde un humor sobrio tampoco está fuera de foco. El Nosferatu de Herzog es otro ejemplo de lo que el cine europeo ha aportado a la leyenda de los vampiros. Klaus Kinski es un paliducho, calvo y orejudo chupóptero que tiene el buen gusto de pasarse una noche con la bella Isabel Adjani, la que lo engaña y lo hace pernoctar en su cama hasta que el sol lo transforma en una chuleta de quiróptero a la flambé. Este film es uno de los más exquisitos en lo que respecta a imágenes sugestivas de un barroquismo inquietante y con escenas que son clásicas dentro del género de los films de vampiros. Nunca me olvidé la mano de Klaus Kinski en la teta de Isabel Adjani y no la sacaba más con las uñas así. Yo creo que Kinski quería hacerla poner. No. La mano en la teta. Herzog le decía, saca la mano, Klaus, que mamá está en la cocina, le decía Herzog. Y Klaus Kinski decía, no. Transitando hacia las series televisivas, podemos recordar La Hora del Vampiro, basada en la novela del proto Stephen King, antes de que le diera esa enfermedad que lo ha transformado en un gordo idiota y cholulo que se sabotea a sí mismo y baila en sus horribles telefilms, y con similar estética fisonómica del vampiro originario de la impresionante representación de Max Schreck, dirigida por Murnau. En La Hora del Vampiro tenemos un escritor que regresa al pueblito de su infancia llamado nada más y nada menos que Salem's Lot, nombre original del libro en inglés, para escribir un libro sobre una casa maldita a la que justamente en ese momento se muda un repelente vecino de cabeza calva, orejas puntiagudas y extraños hábitos nocturnos que no son precisamente vestirse de mujer y visitar discotecas. También se han incluido mujeres en roles protagónicos de este género tan prolífico. Hay que humedecer la boca. En El Ansia, de Tony Scott, existe una sensualidad atrapante durante todo el film, lo mismo que un hábil y original tratamiento del tema del vampirismo en sus dos contrapartidas, una, la magia negra nacida en el antiguo Egipto, la otra, la explicación de la ciencia. En El Ansia existe una impresionante escena erótica entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon que ha torturado las noches de soledad de los adolescentes de esos tiempos. Otra mujer vampira es la bella actriz de Nikita, Anne Parrillot, que en Innocent Blood, de John Landis, recorre Nueva York eliminando delincuentes y haciendo su parte por la ecología planetaria. No continuaremos aquí con más recuerdos ya que se haría tedioso y solamente interesante para coleccionistas, pero sí es importante mencionar aquella impresionante serie de vampiros que aterrorizaba la infancia de los nacidos en la primera mitad de los 60, llamada Sombras Tenebrosas. Espero que algún canal la recupere para nosotros junto con Lo Increíble y la serie que influenció a Chris Carter para desarrollar definitivamente sus X-Files. Los vampiros del futuro. Algunos autores de ciencia ficción han situado a los vampiros en el futuro. Richard Matheson ha sido el máximo exponente de ello cuando planteó magistralmente en su novela Soy Leyenda una guerra bacteriológica donde un virus de laboratorio se extendía por la Tierra convirtiendo a toda la humanidad en vampiros que no bebían sangre pero no por eso eran menos violentos y peligrosos. Después de la contaminación de toda la humanidad, un científico sobrevive como uno de los últimos seres humanos gracias a que había descubierto el antídoto y se lo inoculó antes de contaminarse.
Este hombre emprendía una cruzada personal eliminando sistemáticamente a todos los monstruos, evidenciando que al hallarse en una absoluta minoría y cometer crímenes contra una mayoría, se convertía en el verdadero monstruo reaccionario que se oponía al cambio inevitable. Algo así como nosotros contra la agenda woke. Una agenda woke de vampiros inmundos y asquerosos que quieren destruir a la especie humana. Algunos años después de su publicación, la novela se adaptó al cine como Omega Man, la que vimos en su versión traducida como La Última Esperanza, interpretada por Charlton Heston. Al margen de eso, hay una versión que ya la habrán visto todos con Will Smith, que es una reverenda cagada. Donde le agregan una perra, me cae simpatiquísima la perra, pero no tiene nada que ver, donde el personaje pasa de blanco a afrodescendiente, donde le agregan montones de cosas que no tiene la novela y le quitan otras. La verdad que la versión de Will Smith es una basura. Fuera de todo, el CGI del principio con los ciervos es un mamarracho, y los leones en Nueva York o no sé dónde anda. Brian Aldiss y decenas de autores también incursionaron en el tema con gran acierto económico. El éxito de Bram Stoker Drácula de Coppola hizo que el vampirismo volviera de entre los muertos y dejara buenos dividendos una vez más. Posteriormente nos invadieron con una parafernalia de films, series y libros, entre los que se podrían destacar los de Anne Rice sobre Lestat el vampiro, cuya versión fílmica, Entrevista con un vampiro, hizo dudar a muchos sobre la virilidad de Tom Cruise, Brad Pitt y el ya dudoso de por sí Antonio Banderas. Postdata: en el libro los personajes son mucho más gays. Y no voy a mencionar aquí Twilight, porque no es un film de vampiros, sino una cosa que nació mal formada por ser creada por una mormona que intentó incursionar en el género de horror, derrapando y estrellándose contra el buen gusto de los sibaritas de la hemoglobina. A modo de epílogo, hemos hablado de vampiros y sangre, de cine y de literatura y de las pavadas que se me han ocurrido. La única realidad es que no se sabe absolutamente nada sobre si existen o no existen los vampiros. No hay pruebas científicas de que seres humanos puedan hacer pactos con un hipotético demonio para lograr volar por las noches, succionar sangre con colmillos retráctiles y huecos o ponerse capas ridículas. Las únicas posibilidades de la existencia de los vampiros se apoyarían en extrañas enfermedades como la porfiria, cuyos síntomas son la imperiosa necesidad de ingerir sangre que ataca a los afectados y una severa y permanente anemia. A eso se agrega una extrema sensibilidad a la luz solar y una retracción de las encías que produce la impresión de que los dientes aumentan de tamaño. Mucha gente en el siglo XVII, XVIII fueron quemadas, cortadas su cabeza por este tipo de enfermedad. No era muy bueno enfermarse en esa época. Este mal puede ser remitido proporcionando al enfermo cantidades adecuadas de ácido fólico y vigilando por medio del análisis de laboratorio el nivel de ferremia, amén de una buena estaca en el corazón o la hoguera. Nunca se olviden de la hoguera o la estaca en el corazón. Siempre hay que tenerla a mano, por las dudas. En ciertos lugares del Mediterráneo existe una enfermedad genética similar a la anterior denominada talasemia, la que también produce anemia crónica. Los glóbulos rojos de estas personas son muy pequeños y acarrean menor cantidad de oxígeno que en las personas normales. Esto produce una palidez muy acentuada. Algunos médicos han sugerido que la porfiria es una afección de este tipo, ya casi desaparecida, que tenía un área de difusión muy reducida en la zona de los Balcanes. Actualmente solo se han detectado allí 3 casos en 10 años, el último en 1989, pero las recomendaciones del autor de este artículo es que los atraviesen con una estaca o los quemen en la hoguera. Más vale prevenir. O sea, siempre la estaca, la hoguera, la estaca, la hoguera. O sea, tengan esto claro. Si no, una espada láser. Resumiendo, el tema del vampirismo se ha tomado de forma poco seria o exagerada. En los Estados Unidos hay casos de personas que son asesinadas succionándoles la sangre, pero los ejecutores no son aberraciones de la noche, sino lisa y llanamente dementes, enfermos mentales, taraos y psicópatas de toda índole y ralea que se creen vampiros por un obvio complejo de inferioridad y un terror irracional a la muerte. Creo que el tema del vampirismo es más que todo es la cobardía ante la muerte de uno. Uno puede tener miedo a la muerte de los seres queridos, pero es medio estúpido tener
miedo a la muerte de uno. Digo, porque obviamente es algo que nos va a alcanzar y en el momento que nos pase no nos vamos a dar más cuenta de nada y no nos vamos a preocupar más por nada. Y es principalmente por nuestro egoísmo o nuestras ambiciones o lo que sea. Todos vamos a terminar en un agujero en la tierra y por más que Jeff Bezos sea multimillonario, por ahora que yo sepa, toda la plata no evita que el agujero en la tierra sea tu destino. Tarde o temprano. Mejor tarde que temprano, pero bueno. Ese tipo de grupos tribales se dan en todos los ámbitos. Por ejemplo, los gnósticos se creen seres altamente evolucionados, provenientes de espíritus que han llegado a su penúltimo peldaño evolutivo, ya que en su próxima reencarnación todos serán Cristos, Mahomas, Budas y Luke Skywalkers. Los gnósticos quieren ser todos Luke Skywalkers. Es más, ellos creen que van a ser Luke Skywalkers. Las mujeres que van a ser la princesa Leia. En todos estos casos psicológicos, el complejo de inferioridad y la falta de autoestima son puntuales para que los adeptos no dejen de afluir, con el consiguiente beneficio para los fundadores y directivos de tipo de tribus, órdenes, sectas o grupos religiosos o místicos. Para sellar la fantochada con hechos reales, en uno de los patéticos programas, por suerte desaparecidos en eras pasadas del show de Cristina, porque era el show de Cristina, no el show de Cristina, desfilaron varios esperpentos que se decían vampiros, siendo incluida una subnormal que no solo pregonaba que era vampira y había mordido a algunas personas, sino que apareció disfrazada con una capa y maquillada al peor estilo Bela Lugosi. Personalmente a mí me pareció una variación de Lucía Galán en medio de un corso de la ciudad de Trinidad. Es una ciudad acá al interior de mi país donde hacen unos corsos donde se visten de mascaritas y te pegan chupones las minas. Es evidente que, de haber sido vampira, esta mujer se ocultaría y no se acercaría siquiera a una cámara o a una persona que pudiera denunciarla a las autoridades. Bram Stoker escribió: "La fuerza del vampiro radica en que nadie cree en su existencia. De existir vampiros, es imposible que debido a su experiencia centenaria fueran descubiertos y en caso de que así fuera, que las autoridades divulgaran el hecho para crear pánico y sumir a la humanidad en una nueva era de oscurantismo similar a la de los tiempos medievales o a la que estamos viviendo ahora. Para los que creen en vampiros, no existen. Lo lamento, no van a ser inmortales. No, Elvis no anda dando vueltas por ahí vestido de civil, porque el tipo siempre estaba uniformado con su uniforme, con su ropa ridícula y eran prácticamente un uniforme. No anda Elvis por ahí, no está vivo. Tampoco Michael Jackson. Todos esos que los ven 2x3 le sacan fotos y se parecen, no son. Abraham Lincoln, o sea, no. Abraham Lincoln mataba vampiros. No, esa era una película. Pero hay montones de historias, de historias de vampiros, o sea, y de films basados en viejos mitos sobre los vampiros. Hay mucha gente que cree todavía en los vampiros. Hay gente que cree en brujas, en hombres lobos, o sea, hace un tiempo vi un programa en Fox, antes de que fuera a estar, donde se hablaba de licantropía y miles de personas llamaron después diciendo que habían visto un licántropo o que los había atacado uno o que uno había asesinado a alguien en el barrio y lo habían visto, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso hay un programa, creo que en History hace un tiempo, donde mostraron un video donde una especie de cosa de 4 patas bastante morbosa que parecía humanoide, parecía un licántropo la verdad, corría por un estacionamiento. Obviamente para mí eso era hecho por computadora, pero bueno, eso ya es un tema de que los que hacen análisis de ese tipo de videos tienen que darse cuenta que es así. También hace un tiempo que una familia filma un hombre lobo que los ataca, que ellos huyen y pueden escapar, y después revelan que era uno disfrazado. Corrió en 4 patas de forma bastante rara, con un traje peludo, entonces parecía un bicho raro. Pero ese tipo de cosas siempre van a suceder. La necesidad del ser humano de creer en algo sobrenatural los ayuda a pensar de que hay un más allá.
Porque si hay vampiros, ¿por qué se generan los vampiros? Supuestamente por el diablo. Supuestamente son gente que hace miles de años hizo un pacto con el diablo, y todos los vampiros que existen actualmente fueron transformados por esos protovampiros que hace miles de años hicieron un pacto con Satanás. Y bueno, eso es porque justamente la gente necesita creer en algo. Todos necesitan creer en algo. El problema es que la gente tendría que creer en sí misma, tendría que creer en su potencial y tendrían que querer mejorar el mundo, porque el que tiene hijos debería hacerlo por sus hijos, y el que no los tiene y no los quiere tener, que hay un montón de gente que es así, está perfecto, mejor no sobrepoblar más este planeta, es muy loable la gente que no quiere tener hijos, lo hacen por altruismo, por amor a la especie humana. Yo le doy un ejemplo. Si viniera una invasión alienígena, ¿de qué lado se pondrían? ¿De los invasores o de los humanos? Obviamente se pondrían de los humanos. Es un tema de supervivencia. Pero ¿qué pasa? Mientras no exista una amenaza exterior a la humanidad, no nos van a importar los demás, porque el humano es egoísta. Es un ser egoísta. Yo lo he visto a lo largo de mi vida, de que los seres humanos son la cosa más egoísta y más enferma de ambición, son, por ejemplo, el multimillonario es la punta de la pirámide del egoísmo humano. Son unos cerdos, son gente cerda, gente angurrienta, quieren más. O sea, un tipo como Jeff Bezos, ¿para qué quiere más dinero? ¿Para qué quiere más dinero? Y después tienen un tipo como Bill Gates, que es infinitamente peor. Un tipo detrás de laboratorios de experimentación con bacterias y virus. Porque vamos a la justa, digo, a todos estos ricos les serviría que la humanidad fuera un 25 o un 20% o un 10% de lo que es. Porque de esa manera el mundo no tendría problemas de contaminación, de falta de recursos, etc. Ellos abogarían por un exterminio de una gran parte de la humanidad. Pero a su vez, ellos querrían ser inmortales. Si pudieran ser inmortales, lo serían. El mito de los vampiros se da justamente por eso, por esa necesidad de ser inmortales, por esa necesidad de vivir más allá de lo que la naturaleza nos deja vivir. Pero tengan esto en cuenta, saliendo un poco del tema del multimillonario como un vampiro virtual de nuestra sociedad, de nuestra civilización. Vayamos a una conclusión lógica de todo esto. Nunca, jamás, más allá de las supersticiones o de grupos de viejas chusmas y tarados, se descubrió un vampiro. Nunca se reveló que existía un vampiro, uno. No me digan que uno. No pueden cazar por accidente, lo mismo que un hombre lobo, o lo mismo que un alien, o lo mismo que el monstruo lagonés, o lo mismo que un montón de cosas. Nunca se capturó un chupacabras, a no ser ese pobre coyote sarnoso que mató una ranchera en Estados Unidos. O sea, nunca, jamás existieron estas cosas, porque no tenemos una sola prueba de la existencia de estas cosas. Pero está muy divertido. A mí me encanta el tema de las hadas. Y creo que hay más posibilidad de que exista un pueblo subterráneo que haya evolucionado paralelamente a los seres humanos que vampiros. Porque el tema de las hadas como que lo tratan de explicar de una manera de que si de repente se captura una se puede desintegrar y no deja huellas, etc. Hay un montón de historias. Sobre vampiros, las historias son más bien
sombrías, o son más bien turbias, o sea, no hay historias, por ejemplo, si uno va al tema de las hadas, existen toneladas de anécdotas sobre hadas, sobre el encuentro con las hadas, un montón de gente que en Irlanda, que en Escocia, que en Gales, ponen protección contra las hadas, pero no contra los vampiros. El tema de los vampiros básicamente se da por cosas como enfermedades como la porfiria y la talasemia, por ejemplo, como me refería anteriormente, o en casos muy particulares por resucitamiento de personas, resucitamiento entre comillas, no resucitamiento de Cristo, de personas que no estaban muertas realmente. Por ejemplo, el tema del resucitamiento de los catalépticos, una persona que la daban por muerta de repente no resucita, o sea, está en una especie de coma profundo y de repente vuelve de ese coma y posiblemente capaz que los asesinaban pensando que era un vampiro. Porque pensaban, volvió de la muerte. Si vuelve de la muerte, ¿qué necesita? ¿Hay sangre? O básicamente lo que siempre, la sangre es el motor de la vida. Gente como Madame Báthory, la psicópata esa, o Gilles de Reis, o sea, todo ese tipo de gente se bañaban en sangre, consumían sangre, preferentemente de niños, adolescentes o de vírgenes, porque supuestamente estaban en la flor de la vida y eso los iba a hacer vivir más. Ese tipo de cosas, o sea, esos entierros prematuros promovían creencias estúpidas como la del vampirismo. Y por ejemplo, un tipo como Edgar Allan Poe estaba obsesionado con ese tipo de cosas, estaba aterrorizado. Tenía horror del entierro prematuro y por eso el 90% de la obra se trata de eso y por eso a mí me aburre tanto Edgar Allan Poe. Bueno, quizás no el 90%, pero un porcentaje importante está en El Barrén de Amontillado, El Gato Negro, El entierro prematuro. O sea, hay muchas obras de él donde el entierro prematuro es parte importante de las tramas. Y principalmente es porque había toda una mitología alrededor del entierro prematuro. Porque pasaba mucho de que cuando iban a exhumar un cadáver, después de los años cuando le tocaba los 3 años, 2 años, lo que fuera, muchas veces encontraban que el cuerpo estaba agarrotado y se había rayado todo el cajón porque se habían despertado adentro del ataúd y eso a Poe lo aterrorizaba como a muchísima gente de la época. La catalepsia producía eso. Y había otros padecimientos que también producían eso. A eso hay que agregarle de que muchas personas inventaban cosas para ganar determinado tipo de beneficios o ventajas, o matar a alguien, o sacarse a alguien de arriba. Como en la Inquisición denunciaban brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a terminar, a concluir acá el tema de este fucking Misterios. Fuera de todo, el 31 de octubre vamos a hacer un programa especial por el Samhain. El otro día vi que en Google dice que Samhain aquí no es en octubre, es en octubre. Nosotros no tenemos un Samhain en el sur, no existe un Samhain. Es una tradición celta. Halloween es una cosa que vino después, que lo inventaron después. Pero el Samhain es una tradición celta. Es una tradición del norte. Y nosotros, si la festejamos como cultores del género del horror, de la fantasía oscura, del ocultismo, de las tradiciones antiguas. Lo festejamos por eso. Porque nos atrae toda la mitología y toda la parafernalia que existe alrededor del Samhain céltico. El Samhain es una fiesta del hemisferio norte. Y acá no vamos a tener nunca un Samhain. Por más que lo quieran inventar, no es Samhain, se va a llamar de otra manera, será algo del dios de la mandioca, no sé. En resumen, como les venía diciendo, vamos a hacer alguna cosa, vamos a estrenar algún video
Y bueno, no, hablaremos un poco, como siempre. Yo hace un tiempo, hace una semana que no estoy haciendo un estreno por un tema de tiempo, también porque no llego al horario adecuado como para que eh, podamos estar tanto la gente de Europa, tenemos mucha gente en este canal de España, gente de México, o sea, más gente de allá que gente del sur. Y me gustaría que puedan estar todos, entonces, bueno, obviamente a la hora que nosotros lo festejaríamos acá no es la hora que lo van a festejar en el norte, pero bueno, acá a las 10 las 11 de la noche nos reuniremos, los que estemos, los que estén levantados del norte, nos reuniremos en este canal con algún video que yo haré sobre el Samaín, sobre relatos quizás que tengan el Samaín como elemento y sobre tradiciones célticas. Se terminó este fucking misterios. Nos vemos en el próximo video. Me pelotué de la risa, pero bueno, quedaba en clima. Da ciudadanía.